¿Más? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra conferencia de prensa, que ya es una conferencia tradicional. En esta ocasión, obviamente por la coyuntura, analizaremos la reforma hacendaria propuesta y obviamente las perspectivas para el 2014. Damos la bienvenida a los medios que nos visitan, ya saben que esta es su casa, y tenemos a 3 expertos de la División de Economía de este centro, que justamente son los que nos van a platicar sobre el tema. Iniciamos octubre justamente bien con este tema tan trascendental y me permito presentar rápidamente a nuestros profesores, el doctor Fausto Hernández, quien es especialista en deuda pública nacional y estatal, macroeconomía, finanzas y estudios del sistema financiero. El doctor Alejandro Villagómez, especialista en temas macroeconómicos, de política monetaria y fiscal, ahorro y pensiones. Y el doctor Raúl Feliz, especialista en econometría, análisis de coyuntura económica, macroeconomía y finanzas. Cedo el micrófono a los expertos. Bueno, bienvenidos al cine. Como saben, pues hay muchos temas sobre la marcha que se están desarrollando, como el paro parcial del gobierno de los Estados Unidos a partir del día de hoy, el paquete económico que se discute en la Cámara de Diputados y Senadores, el programa de reformas estructurales, muchos temas de coyuntura. Sin embargo, pues mis colegas van a abordar los aspectos específicos del paquete económico. Yo me voy a limitar a hacer una presentación general dado un escenario base de lo que pudiera salir en reformas estructurales y en reforma fiscal, cómo vemos las principales variables macroeconómicas de México. Entonces vamos a comenzar, por favor, Francisco. Hacia adelante. Primero, estamos este año para México ha sido un año podríamos llamarle, no de recesión, porque mucha gente comienza a hablar de una recesión, le podríamos llamar una especie de recesión del crecimiento económico, en el sentido de que hemos tenido una caída importante en el ritmo de crecimiento económico después de 3 años de recuperación, 2010, 2011, 2012, donde la economía creció cerca del 4%. Este año, como vamos a ver, nosotros estamos proyectando que la economía va a crecer 1.3%, con un rango de incertidumbre debido a los efectos de los fenómenos climáticos que hemos tenido que evaluarlos sobre la marcha, que calculamos en más o menos 0.3%, así que estimamos que el rango de crecimiento del Producto Interno Bruto este año andará en el orden del 1 al 1.6%, centrados en 1.3%. Pero tal vez vale la pena concentrarme en varios temas. La desaceleración de la economía, que para muchos fue una sorpresa, aunque no para todos, y el escenario que prevemos para el año 2014. Rápidamente, el entorno internacional es muy importante. La economía mundial, después de haber salido de la recesión, se mantiene en crecimiento. El entorno que calcula el Fondo Monetario Internacional para la economía del mundo es un crecimiento cercano al 4%, un poquito abajo este año del 4%, 3.5%, y el próximo año cercano al 4%. Vamos hacia adelante.
En términos de inflación, pues se ve un escenario bastante tranquilo, no es un tema en ninguna parte del mundo, excepto pues algunos países problemas como Argentina, Venezuela. Fuera de esos países, la inflación realmente suele estar por debajo incluso de los niveles de los bancos centrales, en la medida de que el mundo todavía confronta un problema de falta de dinamismo en la demanda agregada. En ese caso, la inflación global que pensamos para la economía del mundo es alrededor de un 4%, en una mezcla de inflaciones de 2% en los países desarrollados e inflaciones en las economías emergentes que andarían rondando alrededor del 5% hacia adelante. La coyuntura. En esta gráfica que presentamos ahí es un conjunto de indicadores líderes que realiza la OECD. Ustedes pueden observar, estos indicadores líderes están diseñados para pronosticar lo que sucederá con el Producto Interno Bruto de esas economías durante los próximos 6 meses. Entonces, primero llama la atención lo siguiente, que el año 2012, que fue el año pasado, fue un año de crecimiento igual al potencial. Cuando la curva se aplana alrededor del eje en 100, quiere decir que esas economías están creciendo igual que el potencial. Y debido a que venían creciendo arriba del potencial, el año pasado fue un año de desaceleración. El cual, parte de mi tesis es que la desaceleración que vivimos en México es parte de esa desaceleración que se refleja en México con un rezago. Sin embargo, la noticia que es interesante es que los indicadores líderes consistentemente este año muestran un repunte, sobre todo de las economías desarrolladas, encabezada por Japón, Estados Unidos e incluso la eurozona, que, pues como saben, es una región que tuvo una doble recesión. Ustedes observan ahí, ven básicamente que el mundo parecería estar liderado en los próximos 5 o 6 meses en términos de crecimiento de margen por los Estados Unidos, Japón y en menor medida la eurozona. La que viene. Es interesante esta otra gráfica porque esto implica un cambio de liderazgo en términos del crecimiento económico. Ahí estamos poniendo los indicadores líderes de los países llamados BRICS y estamos poniendo también ahí a México poniéndolo. No porque consideremos que México pertenece al grupo de los BRICS, ni tampoco consideramos que sea necesariamente algo conveniente que fuera parte de los BRICS, simplemente para ponerlo en perspectiva. Como observan, a diferencia de las economías desarrolladas de Japón, de Estados Unidos y de Europa, la tendencia que muestran los indicadores líderes para cada una de estas economías emergentes es hacia la desaceleración. De hecho, ahí aparece México, en la línea verde más oscura, y lo que nos muestra es que la economía, a la lectura del corte que se hizo en julio, todavía nos mostraba una presencia de unos 5 meses, 6 meses hacia adelante con crecimiento por abajo del potencial. Considerando que el potencial para México es un crecimiento cercano al 2.7, tal vez 3%, este indicador dice que lo que resta del año la economía mexicana estará creciendo por debajo de eso. Nosotros calculamos que más o menos cerca de un 2% hacia adelante. Bueno, antes tal vez hacer un comentario, porque ahí se ve, ahí está Brasil, ahí está la India, ahí está China, ahí está Rusia, y como ven, todas estas economías están en desaceleración. Las razones de su desaceleración es distinta de la nuestra, porque estas economías tuvieron un crecimiento extraordinario en los últimos 5 o 6 años, incluso tuvieron una buena recesión, por decirlo así, la del 2009, prácticamente no tuvieron recesión, y lo que sucedió en ellas es que se sobrecalentaron muchas de estas economías y comenzaron a enfrentar problemas por el lado de la oferta, es decir, se toparon con la falta de infraestructura, con la falta de recursos humanos disponibles, con la falta de capital instalado, y comenzaron a generar presiones inflacionarias, déficits crecientes en su cuenta corriente, y hoy están en una fase de ajuste precisamente por el sobrecalentamiento que tuvieron. Lo que llama la atención es que México tenga un comportamiento de su indicador líder similar, cuando claramente la economía mexicana pues no ha tenido un desempeño extraordinario, cuando tuvo además una recesión bastante mala, heredada de parte de Estados Unidos,
está compartiendo también la desaceleración sin haber sufrido, sin haber experimentado pues un sobrecalentamiento, como es el caso de Brasil, como es el caso de la India y como es el caso de Rusia. Hacia adelante. Ahora, para nosotros, y este es el tema principal de mi presentación, el canal más importante de transmisión de la economía mundial hacia México sigue siendo el sector manufacturero. El sector manufacturero global y especialmente el sector manufacturero de los Estados Unidos. De hecho, este indicador es un indicador líder que es capaz de explicar por sí solo fácil 50-60% de la variación del Producto Interno Bruto mexicano. Entonces aquí tenemos un indicador que es el indicador global PMI que calcula JP Morgan sobre la economía mundial. Ustedes pueden observar 2013, la línea cuando está en la raya de 50 quiere decir un crecimiento neutro. Y en los últimos meses ha comenzado a repuntar, ¿no? Apuntando de que el sector manufacturero global parece estar iniciando un proceso de crecimiento, de aceleración del crecimiento. Sin embargo, lo que llama la atención es que en los meses anteriores, a finales del segundo semestre del año 2012 y principios de este, el indicador global del sector manufacturero fue de desaceleración. Con lo cual, conociendo la conexión que hay entre este indicador y el Producto Interno Bruto de México, sorprende que las autoridades y muchos analistas hubiesen sido tan optimistas sobre el crecimiento económico de México a principios de año, cuando la norma era que las estimaciones de crecimiento muy pesimistas eran 3.5, la promedio era cerca de 4 o más de 4. Eso era realmente poco fundado en la medida de que el sector manufacturero, que es con el que México tiene la más estrecha conexión, venía ya desacelerándose desde mediados del año pasado. Y la buena noticia para México es que este proceso de desaceleración parece estar llegando a su fin en la medida que repuntan las economías desarrolladas y dentro de las emergentes, los datos más recientes de China apuntan a que China también ha detenido ya su proceso de desaceleración y parecería que se estabilizaría la economía china con un crecimiento alrededor del 7.5% hacia adelante. Para Estados Unidos, y aquí están nuestros pronósticos, nosotros estamos anticipando, veamos la secuencia del crecimiento económico. Crecimiento de 2012, 2.78%, crecimiento 2013 todavía no concluye, pero con las cifras, tenemos cifras del primer semestre y estimaciones del segundo semestre, calculamos el crecimiento en 1.69%. Como ven, hay una notable desaceleración en el crecimiento de los Estados Unidos este año, y para el año 2014 estamos previendo una reaceleración del crecimiento norteamericano hacia la región del 2.95%. Entonces, básicamente parte de la desaceleración que ha vivido en México es esta desaceleración en el sector manufacturero, esta desaceleración en la economía de los Estados Unidos, y las perspectivas para 2014 pues están sin duda alrededor de esta reaceleración del crecimiento que estamos previendo en Estados Unidos. ¿Por qué se dio esta desaceleración en Estados Unidos? Aquí jugaron dos factores, varios papeles. Uno, la desaceleración global de las economías emergentes. Los Estados Unidos abastecen a las economías emergentes, sobre todo la economía china, la economía de la India, la economía de Brasil, de equipo de capital, de manufacturas sofisticadas, y en la medida que la economía mundial comenzó a desacelerarse el año pasado ante el ajuste de las emergentes, el sector manufacturero de Estados Unidos se detuvo en su crecimiento. Al mismo tiempo está el tema fiscal de los Estados Unidos. Como saben, hubo una negociación de presupuesto y de impuestos a principio de año, y Estados Unidos pues está implementando un programa llamado el Sequester, a través del cual Estados Unidos ajusta el gasto público de forma automática cada año, y este ajuste fiscal, o sea, la política contractiva de Estados Unidos en términos fiscales, le ha restado al crecimiento, calculamos nosotros este año, cerca de 1.4 o 1.5%. Para el próximo año somos más optimistas, pensamos que el freno que este ajuste fiscal norteamericano tuvo, ya no pesará mucho en el crecimiento del próximo año, además de que calculamos que la Reserva Federal
mantendrá condiciones monetarias bastante propicias para acomodar el crecimiento económico y contrarrestar estos efectos negativos del ajuste fiscal. Desde luego, todos estos pronósticos, ustedes dirán, están hoy puestos en duda con lo que está pasando con el paro parcial del gobierno de los Estados Unidos, que comienza precisamente el día de hoy. Sin embargo, todo depende a cómo evolucione este paro parcial. Si es un paro que dura de aquí al fin de semana, probablemente ni siquiera vamos a poder observar algún registro, alguna huella de él en los datos, cuando aparezcan los datos. Porque en realidad Estados Unidos ha vivido este tipo, aunque hace 17 años que no ocurría, en los 80s y en los 90s era frecuente que ocurriera. Y solía durar, ha durado entre un día, el más corto, y 21 días, el más largo. Entonces, más o menos su duración promedio es cerca de una semana y media, y no suele tener efectos macroeconómicos importantes. Ahora, creo que es lo que va a suceder. O sea, en nuestro escenario base, nosotros pensamos que esta situación se va a resolver favorablemente para el presidente Obama en los próximos días. Pero, ¿qué sucedería si no fuera así? Bueno, primero, el tema que más preocupa a la economía y a los mercados no es tanto este paro parcial del gobierno, sino como la autorización del límite de la deuda, que es un tema que se tendrá que... el Tesoro norteamericano no cuenta con reservas suficientes para mantenerse al corriente en el servicio de la deuda de los Estados Unidos a partir del 17 de octubre. Entonces, si llegamos al 17 de octubre con una clase política polarizada y el gobierno parado, y se unen estos dos factores, la posibilidad de que no haya autorización para elevar el límite de la deuda y que Estados Unidos pudiera, aunque sea por razones técnicas, no pagar un cupón de la deuda, pues esto sí podría generar un shock de proporciones sin precedentes, porque no hemos visto, nunca se ha visto en la historia que Estados Unidos suspenda pago de la deuda. Se entendería que no es debido a que le falta dinero, está claro, no es una crisis debido a que no tiene los dólares para pagar, es una crisis debido a un tema político. Pero si esto persistiera y se complicara con el tema del límite de la deuda, lo que sucedería es que la aceleración del crecimiento que estamos previendo y lo que se basa en nuestra estimación de crecimiento para el próximo año se vería frustrado. Entonces, el crecimiento de casi 3% que estamos previendo para Estados Unidos el próximo año podría ponerse en riesgo, y en un escenario malo, pues Estados Unidos a lo mejor solamente puede crecer el próximo año 2%, igual que lo que ha hecho en los últimos 4 años en promedio, y eso pues sí es un riesgo importantísimo para nuestro crecimiento del próximo año, el cual se vería sustancialmente reducido. Entonces, sí es un riesgo, es una cosa que es una incertidumbre que se está desarrollando en este momento. Sin embargo, estamos suponiendo que este debate político se va a resolver en poco tiempo y que no va a tener un efecto importante sobre el crecimiento económico proyectado para los Estados Unidos. Hacia adelante. Bueno, hacia adelante. Nos alienta sobre Estados Unidos esta gráfica. De hecho, acaba de salir en este momento el indicador del mes de septiembre. No lo tenemos porque pues acaba de salir, pero este es el indicador del sector manufacturero de los Estados Unidos, el llamado ISM manufacturero. Y como ustedes observan, el ISM durante todo 2012 se desaceleró a la región neutro, y eso es lo que frenó a la economía mexicana fundamentalmente. Pero los indicadores más recientes, más oportunos, lo que son a partir de junio, apuntan hacia una recuperación del sector manufacturero durante los próximos 5 meses. Ahí lo vemos, el componente que se llama nuevas órdenes, son los pedidos que reciben las fábricas, están en los niveles altos del rango, y hoy que salió el dato sorprendió a los mercados con un resultado mucho mejor que el esperado. Entonces creo que esta es una cifra alentadora que indicaría que podríamos estar viendo en México una reactivación en la demanda de exportaciones no petroleras hacia la parte final del año y hacia el próximo año. Hacia adelante.
El resto de la economía de los Estados Unidos ha mantenido una fortaleza importante. Ustedes pueden observar cómo el indicador no manufacturero ha estado consistentemente arriba de 50 y los últimos indicadores muestran una mayor fortaleza. Entonces, el año pasado, el sector que ha dado vaivenes en la economía norteamericana es básicamente el sector manufacturero, que es el sector con el que tenemos la mayor conexión. Mucha gente por ahí, en el debate político, está diciendo que no se explica la desaceleración mexicana por la desaceleración de los Estados Unidos. Porque si uno hace un análisis muy simple, obtendría que bueno, la economía mexicana se ha desacelerado mucho más rápido que lo que se ha desacelerado la economía norteamericana, medida a través del Producto Interno Bruto. Pero si uno se limitara a la desaceleración del sector manufacturero en Estados Unidos, que es el canal fundamental de conexión con la economía mexicana, no es cierto que la economía mexicana se haya deteriorado mucho más o independientemente de la norteamericana. Realmente lo que pasa es que nuestra conexión con el sector manufacturero es lo que implica por qué hemos ajustado a la baja más rápido que en los Estados Unidos. Porque el resto del sector no manufacturero en Estados Unidos se ha mantenido relativamente fuerte. No así el sector manufacturero. Hacia adelante. Bueno, ese es el crecimiento de Estados Unidos. Vamos a pasar muy rápido. La última cifra que tenemos es la economía creció a un ritmo de 2.4% en el segundo trimestre y pensamos que debería comenzar a acelerarse en los próximos trimestres para crecer el próximo año un promedio de 3%. Pero eso es lo que está en riesgo con lo que está sucediendo ahorita en la parte política de los Estados Unidos. Hacia adelante. Ese es nuestro pronóstico de Estados Unidos. Adelante, Francisco. Aquí vemos la evolución de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo de Estados Unidos se encuentra en 7.3%, viene bajando del 10% que alcanzó en el momento más alto de la recesión. Esto es importante porque esta es una variable clave para la política monetaria de los Estados Unidos. La Reserva Federal tiene una promesa, una especie de forward guiding, donde ha dicho que las tasas de fondeo americanas se mantendrán entre 0 y 0.25 hasta que la tasa de desempleo descienda de 6.5% o la tasa de inflación supere el 2%. Entonces pensamos que eso no va a ocurrir sino hasta el año 2015 y quizás hasta el 2016. Por lo tanto, prevemos que las tasas de interés de corto plazo en Estados Unidos, en el escenario de pronóstico que es este y lo que resta el próximo año, se mantendrán entre 0 y 0.25%. Ahora, en el caso de las tasas de mediano y largo plazo que son determinadas por el mercado, ahí ya se ha dado un ajuste como consecuencia de los comentarios de Ben Bernanke sobre la eliminación gradual del programa de expansión cuantitativa. Eso ha presionado ya las tasas de interés de largo plazo al alza en Estados Unidos moderadamente y en el resto del mundo de forma acelerada, en la medida que muchas de las economías emergentes, como las que mencionamos hace un rato, han comenzado a sufrir problemas para el fondeo de su déficit de cuenta corriente. Hay que decir que México no tiene ese problema. Si bien hemos recibido flujos importantes de inversión de portafolio, no tenemos déficit de cuenta corriente, como vamos a ver, de formas importantes. Por lo tanto, tenemos, yo pienso, una baja vulnerabilidad a la necesaria corrección de la política de expansión cuantitativa de los Estados Unidos. Como no prevemos que la política monetaria se vaya a volver estrictamente restrictiva, sino que lo que gradualmente va a ir perdiendo, va a ir reduciéndose el volumen de estímulo que se incorpora, esto sin duda va a seguir presionando al alza las tasas de interés de largo plazo, pero mantendrá estable las tasas de interés de corto plazo. Y además pensamos que México tiene relativas fortalezas frente a la posibilidad de una reversión, como ocurrió hace un par de meses, de los flujos de inversión de portafolios en las economías emergentes. Hay que decir que la Reserva Federal sorprendió a todo el mundo hace unas semanas al dejar la tasa de interés, la política de expansión cuantitativa sin cambio, argumentando que la economía norteamericana todavía atraviesa por riesgos
Entre los riesgos uno es que el alza de las tasas de interés sea demasiado rápido y que eso detenga la recuperación de los sectores sensibles a la tasa de interés. El otro es el que la economía es frenada por la política fiscal, en particular por los eventos como los que están ocurriendo el día de hoy, y que entonces la Reserva Federal lo que nos está diciendo, pues ella va a estar como custodia, como guardián de la recuperación de la economía ante la falta de liderazgo de la política fiscal. Vamos hacia adelante, vamos a pasar hacia México y atrás. Entonces, nuestro pronóstico para México son los siguientes, en términos agregados. Ya lo había anticipado, la economía va a crecer 1.3% este año. Si tuviéramos que dar un rango de incertidumbre, le agregaríamos más o menos 0.3%. Y lo que es interesante es que no somos pesimistas para el próximo año. Para el próximo año anticipamos un crecimiento del 3.8%, similar al que está anticipando el gobierno. Es curioso, me podrán decir, bueno, pues ahora son muy optimistas. No lo somos. Yo creo que desafortunadamente el debate en los medios siempre viene con un lag con respecto a los eventos. El debate de la desaceleración del crecimiento en México, el momento era oportuno para hacerlo era el primero y el segundo trimestre de este año, no el tercero y el cuarto. Sin embargo, muchos analistas y los medios, ustedes, estaban pues mareados por el momento mexicano, entonces no vieron la desaceleración venir, y ya que aparece, ahora todo el mundo está pesimista y ahora todo el mundo no cree en nada, ¿no? Pero bueno, francamente, el momento para preocuparse era hace 6-7 meses. Ahorita yo creo que lo que las tendencias nos marcan es que nosotros hemos tomado en cuenta la recuperación que vemos en Estados Unidos, suponiendo que no se saliera de control por este evento que está sucediendo. Estamos tomando en cuenta la política monetaria de Estados Unidos, estamos viendo el crecimiento mundial y estamos viendo la política fiscal, sobre todo que aquí Alejandro va a platicar, la nueva política fiscal que el gobierno promete poner en efecto a partir del próximo año, la política de un equilibrio, de un presupuesto balanceado de forma estructural, que calculamos le va a dar a la economía un estímulo adicional. No quisiera entrar en el detalle de cuánto es el multiplicador para el gasto, pero tenemos una estimación razonable y calculamos que esta política de contracíclica que está anunciando el gobierno va a darle a la economía, calculamos entre 0.5 y 1% del Producto Interno Bruto de crecimiento adicional. Me dirán básicamente cómo vendrá el mecanismo de corrección de este gasto público. Pues creo que será capaz de primero las exportaciones, las manufacturas americanas, las exportaciones mexicanas van a jalar al resto de la economía, y pienso que el gasto público podrá reactivar la construcción, que es uno de los sectores que jugó un papel, no el más importante, pero jugó un papel en la desaceleración del crecimiento que estamos viviendo este año. Entonces nosotros estamos pensando que la construcción, que va a crecer este año cerca de menos 2.5, menos 2.6, podrá crecer el próximo año cerca de 4.5%, en parte por la inversión en infraestructura, en parte por la reactivación de la construcción de vivienda, y que esto, junto con un mayor volumen de exportación a los Estados Unidos, es lo que se va a combinar para darnos un crecimiento en el orden del 3.8 que estamos anticipando. Así que están muy claros los canales. 2/3 partes, por ponerle una proporción, va a venir del crecimiento de la economía mundial en los Estados Unidos, y sí le estamos atribuyendo una 1/3 parte, o sea, un punto entre 0.5 y 1% de crecimiento adicional a la economía, como resultado de la adopción de este marco de política contracíclica. Calculamos que el incremento proyectado en los criterios del gasto público podría, una vez que descontamos los efectos negativos del incremento de impuestos, podría darle en términos netos a la economía el próximo año, como le decía, entre 0.6 y 1% adicional de crecimiento. Para la inflación,
estamos estimando un cierre este año con la inflación en 3.75%. Ahí ya hemos incorporado los efectos posibles, porque todavía no son una realidad, que seguramente va a tener sobre la oferta de productos agrícolas los fenómenos climáticos que han azotado el país recientemente. Entonces, ya incorporando ese factor, pensamos que la inflación va a cerrar en el orden del 3.75 en la general. En el caso de la inflación subyacente, calculamos que va a cerrar alrededor del 2.7, 2.8, por debajo de la meta de Banco de México de 3%. Para el año 2014, estamos previendo que la inflación, ahora ya incorporando los efectos, los posibles efectos inflacionarios que va a tener la reforma fiscal a través de la eliminación de régimen de exentos y otros factores, calculamos que la inflación, aún incorporando este factor, el próximo año andará rondando el 3.7%. En realidad, calculamos que si a esta inflación le quitáramos el efecto de la política de incrementos de precios públicos y el efecto fiscal, la realidad es que la inflación anda alrededor del 3%. Dentro de la meta de Banco de México, yo diría que incluso por debajo del 3%. En ese contexto de una economía con un crecimiento tan flojo como el que tenemos todavía, en un contexto de estabilidad de precios, la inflación baja, aunque aparentemente la inflación titular se ve alta debido a los factores especiales, pensamos que el Banco de México tiene espacio adicional para bajar las tasas de interés. Y estamos proyectando que el día 25 de octubre, en la reunión del 25 de octubre, Banco de México bajaría entre 25 basis y 50 basis la tasa de interés, que actualmente está en 3.75, la cual podría bajar a un rango, a un histórico no visto en la historia, mínimo de 3.25 a 3.50. Pensamos que esto es necesario como parte también de la política contracíclica, es decir, una coordinación entre la política monetaria y fiscal para tratar de impulsar el gasto doméstico que ha recibido un shock importante. En parte, ahora recientemente, como consecuencia de esta ola de pesimismo, ¿no?, sobre el crecimiento de la economía. ¿Qué va a pasar con las tasas de largo plazo? Pues pensamos que ya reflejaron en su ajuste la nueva política de la Reserva Federal, que aunque ya ha sido pospuesta, eventualmente se reactivará el próximo año, y por lo tanto pensamos que más o menos se van a mantener relativamente estables las tasas de interés de largo plazo, mientras que las tasas de corto plazo todavía bajarán, lo cual nos producirá una curva con una pendiente mucho más pronunciada. Sobre el precio del petróleo, estimamos precios del petróleo en el caso de la mezcla mexicana en el orden este año de $100 con 50 centavos, y el próximo año estamos estimando $95, $94.60. En el caso del dólar, el valor del dólar, nuestra proyección es que el tipo de cambio ante el escenario de política monetaria norteamericana, política monetaria local y los crecimientos proyectados andará alrededor de un promedio de los 12.90. Si tuviera que dar un rango para ser razonable, yo diría que vamos a estar en 12.90 más menos 30 centavos, o sea que a veces podríamos ver tal vez esto caer alrededor de los 12.60, saberse irse a los 13.20, y que ese va a ser el rango de volatilidad que vamos a ver por lo que resta del año y sobre todo a lo largo del próximo año. Dado que esos son los niveles donde estamos hoy y los que hemos visto este año, esto querría decir que no prevemos un feedback importante de la inflación por parte de ajustes en el tipo de cambio. Pensamos que el tipo de cambio en estos niveles es competitivo y consistente con el escenario de crecimiento que estamos previendo para la economía mexicana. Hacia adelante. Bueno, pasa hacia adelante, ahí vamos a dejar más detalles. Hacia adelante. Tal vez nada más, ya voy a concluir, además mencionar que la recuperación en el sector manufacturero parece ya haber comenzado. Aquí estamos poniendo un indicador que es el equivalente al ISM norteamericano. Ustedes observan
desde mediados del año, desde el principio del año comenzó a caer el indicador IMEF del sector manufacturero. Actualmente todavía está debajo de 50, lo cual quiere decir que el sector manufacturero en México se sigue contrayendo. Pero lo interesante es que la tendencia cambió, ¿no? Es decir, que estábamos acelerando la caída y ahora estamos desacelerando la caída, y dado que el indicador líder de este indicador, o sea, el que este indicador sigue, es el ISM norteamericano, prevemos que ya en los próximos meses vamos a ver un repunte en este indicador arriba de 50, y que eso es lo que va a traer como consecuencia un mayor crecimiento de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Hacia adelante. Desafortunadamente el sector servicios, todavía sigue desacelerándose, es decir, el sector manufacturero se desaceleró, pero ya no se está desacelerando, ya se está recuperando, pero el sector servicio, que es un indicador rezagado, todavía trae una inercia negativa, por lo cual pensamos que el crecimiento del del segundo semestre todavía será bastante flojo. Hacia adelante. Bueno, este es un indicador de las ventas domésticas. Ahí están las ventas de la ANTAD, las tiendas departamentales. En términos reales, las ventas han caído prácticamente a cero. Es decir, ese es el crecimiento que tienen, del orden del 1.5 al 0% de crecimiento. Hacia adelante. Estas son la secuencia de crecimiento que estamos previendo. Para las cifras hasta el segundo semestre son conocidas. Para el tercer trimestre estamos estimando un crecimiento de 1.39, para el cuarto trimestre apenas 1.59 y para todo el año 1.30. Hacia adelante. Bueno, y ahí ya lo dejamos, hasta ahí vamos a continuar. Simplemente un balance de la oferta y la demanda. Si viéramos qué fue lo que se desaceleró este año, pues ya sabemos que se desaceleró el sector manufacturero, que el sector manufacturero arrastró al sector servicios, que el sector de la construcción tuvo su propio problema en el caso de las vivienderas y en términos de un gasto público que no creció. Pero si lo viéramos por el lado de la demanda, pues lo que vamos a obtener es que el consumo privado se desaceleró. Calculamos que se va a desacelerar este año de un crecimiento de 4.6 el año pasado a 2.9, la inversión de un crecimiento de 5.5 a apenas 0.6%, las exportaciones de un crecimiento del 8.4 al 2.7%. ¿Y cómo se ven estas cifras de demanda agregada con la recuperación que prevemos para el próximo año? Pues prevemos que el consumo repuntará a un crecimiento del 4%, las inversiones al 5.3%, en parte apoyadas por la política contracíclica del gobierno, y 6.7% las exportaciones, en parte apoyado obviamente por la recuperación que prevemos en los Estados Unidos. Bueno, hasta aquí mi escenario. Más adelante podemos, los que tengan preguntas específicas, podemos abordarla, pero no tomo más tiempo y le doy la palabra a mis colegas. Bien, déjenme a mí tocar el tema. A ver, la parte de las reformas, en particular la reforma hacendaria, tiene muchos componentes, pero hay uno que creo que está interpretando muy mal, y es sobre el que quiero centrar mi comentario, porque además es novedoso. Esto hay que reconocerlo. Dentro de la parte de criterios de política económica se señala cuál es el comportamiento de la política fiscal que se va a seguir en el próximo año, y se introduce el concepto de balance estructural, y hay una interpretación entre muchos sectores, analistas, medios, etcétera, de que es un regreso a los 70s, al gasto exagerado, un incremento en el déficit, que esto se vuelve muy peligroso. Yo creo que hay un error de interpretación ahí, y creo que se está perdiendo ahí una oportunidad de introducir algo que muchos sectores lo habían pedido en el pasado, y ahora por primera vez el gobierno lo está sugiriendo, y yo creo que vale la pena retomarlo. A ver, ¿qué quiere decir esto de balance estructural? Lo que tenemos ahorita como una regla de política fiscal, es decir, la que está guiando el comportamiento del ingreso-gasto, es lo que se conoce como regla de déficit cero. Déficit cero básicamente significa que yo voy a gastar como gobierno lo que ingrese, de tal suerte que mi saldo sea cero o tienda a cero, y eso ocurrió hasta 2008, prácticamente antes de que estallara la crisis. Esa regla es muy útil,
cuando veníamos de situaciones históricas de alto endeudamiento, alto déficit, crisis. Yo creo que era muy útil esta regla, pero tiene la desventaja de que es procíclica. ¿Qué quiere decir que es procíclica? Yo puedo imaginar que la economía crece, si yo utilizara todos los recursos que tiene mi economía y los utilizo de manera adecuada, óptima, etc., mi economía estaría creciendo de una manera suave en el tiempo, a lo largo del tiempo. Esto es, digamos, una referencia ideal del crecimiento de la economía. En realidad lo que yo tengo es que la economía a veces está por arriba de su tendencia y a veces está por abajo. Cuando tenemos auge estamos creciendo por arriba, cuando tenemos recesión estamos creciendo por abajo. Y lo que ocurre es, bueno, ese es el ciclo económico básicamente, y lo que ocurre es que durante la recesión, al interactuar con la regla de cero, ocurre el siguiente efecto. Cuando hay recesión hay menor actividad económica, es decir, empresas, familias tienen menos ingresos, y si hay menos ingresos hay menores pagos de impuestos, es decir, hay una contracción endógena en los recursos que recibe el gobierno. Ayer precisamente acabamos de ver el dato de cuentas públicas, solo mira, creo que la caída fue del 15% en lo que va del año. Si esto ocurre y yo mantengo el gasto, aumenta el déficit, pero como yo tengo una regla de cero, lo que hago es contraer el gasto para respetar la regla, y esto, al ser el gasto público un componente del PIB, un componente de la actividad económica, acentúa la caída, ¿sí?, de la actividad económica. Por eso es que es procíclico. Y no solo eso, sino que además, si yo estoy en situación recesiva, el PIB se está contrayendo, que es el denominador, entonces hay un efecto adicional, ¿sí?, contractivo. ¿Qué es lo que haría el balance estructural a diferencia de este esquema? Lo que hace el balance estructural, número uno, es una regla, no es política discrecional necesariamente. Es decir, se está predeterminando cuál va a ser el tope de déficit estructural que ahorita defino, que se va a respetar durante el ciclo económico. Entonces es una regla, y es igual de transparente como una regla de déficit cero. Número dos, la idea es que yo voy a separar los elementos cíclicos y estructurales de mi gasto y de mi ingreso para determinar cuál es el déficit estructural no cíclico, y lo voy a vincular a lo que llamo esta tendencia o PIB tendencial, ¿sí?, que se mueve de manera suave en el tiempo. De tal suerte que cuando yo entro en una fase recesiva, lo que va a pasar es que yo voy a respetar mi regla de déficit estructural, la cual no se va a modificar porque el PIB estructural no está modificándose, y aunque el PIB observado disminuya y aumente mi déficit observado, ¿sí?, yo sigo respetando la regla de déficit estructural. Lo que estoy esperando es básicamente que cuando en el futuro yo tenga auge, en vez de... ¿Qué es lo que ocurre durante el auge? Normalmente, como hay mayores ingresos, ocurre lo contrario. Hay una tentación de los políticos por gastar más. Entonces, lo que hay que más bien garantizar es los candados de cómo ese superávit lo restrinjo, ¿sí?, suavizo el ciclo, para poder pagar lo que ocurrió durante el déficit. Es la idea que ha estado por siglos en la humanidad, que es vacas gordas y vacas flacas. Cuando yo tengo vacas gordas, ahorro para poder financiar épocas malas, que son las vacas flacas. Entonces no es algo nuevo en términos de intuición. Sí es compleja el indicador técnicamente, pero esa es la intuición básicamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cuidar en dado caso? Número uno, yo lo que tengo que cuidar, en vez de estar, vamos, si yo fuera legislador, en vez de estar pensando en que esto es política discrecional y tumbar esta idea, yo la defendería, y más bien me preocuparía de ver que en el diseño que está proponiendo el Ejecutivo, ¿sí?, sea el adecuado de acuerdo a lo que sugiere la literatura. De hecho, esto no es nuevo, lo está utilizando Chile desde hace tiempo, y lo ha utilizado, le fue muy útil durante la recesión del 2008-2009. Número dos, este concepto depende mucho, o más bien, respeta, al igual que en el caso del déficit cero, la restricción presupuestal intertemporal del gobierno. Es decir, yo me voy a ajustar a pagar en el tiempo lo que yo tengo. Es decir, mi gasto no va a rebasar mi capacidad de pago en el largo plazo.
Y entonces nada más hay que introducir el concepto adecuado de deuda. Raúl ahí, los requerimientos financieros del sector público son más importantes que en el caso de la déficit normal, del saldo normal. Y creo que también lo están metiendo de esa forma, porque el segundo punto que está proponiendo ahí está la propuesta es anclar la política fiscal a un tope de requerimientos financieros del sector público. Y número 3, otro elemento crucial es qué candados se van a introducir en el diseño de este esquema para que durante épocas de superávit yo efectivamente pueda generar ahorros para repagar la deuda que he adquirido durante las partes recesivas. Y aquí es donde entra otro elemento crucial que ha funcionado bien en otros países, que es estos fondos de excedentes, de recursos excedentes, fundamentalmente petroleros, porque eso es donde yo estoy ahorrando, ¿sí?, lo que tengo durante épocas positivas y para poder repagar esta deuda. Y bueno, creo que también en la propuesta hay un rediseño de estos fondos, hay que revisar. Recuerden que están proponiendo desaparecer un par de esos fondos de excedentes y ampliar el parte de los fondos petroleros. Entonces, en realidad, es una regla transparente, o puede ser transparente, respeta la restricción presupuestal intertemporal, y más bien lo que hay que cuidar es el diseño de esta regla para que funcione de manera adecuada. Creo que la principal crítica, el principal problema es la credibilidad, finalmente la credibilidad que se tiene en el gobierno, los políticos que van a respetar esta regla, pero bueno, es un tema a discutir. Cuando se le dio autonomía a Banco Central, ese también eventualmente era un riesgo de que no respetara reglas, o con otras entidades, y en otros países ha funcionado. Entonces yo creo que lo que está señalando distintos sectores, empresariales, etcétera, o medios, de que esto es, o el término que utilizó Luis Rubio, que era el error de septiembre, yo creo que no es estrictamente en ese sentido. Yo totalmente no coincido con ellos, y yo creo que es una oportunidad de meter lo que se conoce en la economía estabilizadores automáticos fiscales, porque estos van a actuar de manera automática, no discrecional, así como funciona el seguro de desempleo, y suavizar el ciclo. Finalmente fue todo lo que estuvieron pidiendo en el 2008 muchos sectores cuando se fue la economía recesión, y si nos vamos 4 meses atrás, cuando empezó a caer la economía, varios sectores salían a decir que querían políticas contracíclicas. Bueno, es una política contracíclica no discrecional, y eso es lo que tenemos que tomar, ajustando bien el diseño. Eso es lo que yo me concentré. Entonces yo creo que ahí hay un error relevante. Yo creo que ese es el tema que yo quería resaltar, evidentemente para la pregunta lo demás, hasta lanzamos todo el micrófono. Nada más un tema rapidísimo, que es esto de lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que Raúl lo dijo correctamente. Nada más quiero enfatizar que en realidad a mí no me preocupa la parte del cierre del gobierno norteamericano. El efecto en realidad es pequeño, debe ser muchas semanas para que tuviera un efecto relevante en términos de PIB y además nos afectara. Yo creo que la parte realmente peligrosa es si no se llega a un acuerdo de límite de deuda y se genera un default, ¿sí? Esto sí puede ser un arma de destrucción financiera masiva nuevamente, porque tiene un impacto relevante en los mercados emergentes. Este es donde está el riesgo fundamental, más que el cierre del gobierno. Bueno, buenas tardes. En este momento. Bueno, primero que yo quisiera decir es que si nos vamos a lo más básico, es por qué una reforma. Llevamos desde, pues no sé, creo que desde el México postrevolucionario queriendo tener una reforma fiscal, y no ha habido realmente una que haya dejado satisfechos a los actores. De hecho, muchas reformas se han propuesto. Tal vez yo diría que el gran éxito que ha habido en todo el siglo XX y lo que va del XXI es la introducción del ISR, que se introduce en México por Álvaro Obregón en 1925, que es tal vez el impuesto que se adecuaba y caía como anillo al dedo al México postrevolucionario, es decir, que pagaran más en más tiempo. Hubo muchísima oposición, extrema oposición,
por parte de los empresarios, sobre todo comerciantes, eran más comerciantes que empresarios. Y sin embargo se pasó. A partir de ahí hemos intentado un montón de veces, tal vez el IVA es otro de los grandes triunfos, pero se le ha aducido a que hay gobiernos divididos. Yo creo que esa hipótesis que estuvo, por qué no decirlo tal cual, por Jorge Castañeda y Héctor Hilar también, es errónea. En 1964 no había gobierno dividido. Caldor vino a México, hizo un gran análisis para una gran reforma, el pico del partido hegemónico, y no pasó. O sea que la hipótesis del gobierno dividido se cae de manera simple. Entonces, dicho eso, he de decir que también es cierto que no hay recetas para una política fiscal, no hay recetas para una reforma fiscal, hay muchas idiosincrasias en cada uno de los países, pero también es cierto que no vivimos en un mundo aislado y que también estamos sujetos a restricciones de un mundo globalizado. Es decir, muchas de las veces es cierto, no hay recetas para imponer una reforma fiscal, pero hay instrumentos que no los podemos usar porque el ambiente externo o la restricción que viene del exterior no nos permitiría poner. Entonces, dicho esto, simplemente hay que decir que yo voy a tratar de juzgar la reforma pues de acuerdo a un diagnóstico sobre la economía mexicana, y este diagnóstico de una u otra manera, al menos en la campaña presidencial, lo compartieron algunos de los partidos políticos. Entonces, creo que también parte de la rendición de cuentas es, a ver, esto me dijiste en la campaña y vamos a ver esta tu primera acción en términos fiscales, si va en esa dirección. Yo diría que más que otra cosa, yo quisiera abstraerme, por más difícil que sea, de las críticas de los grupos de interés que están en el aire muy fuertes. Todo impuesto causa enojo y todo gasto causa enojo. Las dos cosas causan enojo, y siempre hay grupos de interés. Hay perdedores y hay ganadores. Si uno pudiera abstraerse de eso, pues uno diría, uno podría juzgar las cosas. La pregunta es necesaria una reforma fiscal y dejen de ser extremista? Y la respuesta es sí, si es para promover inversión y productividad productiva. Creo que eso todos los partidos políticos estaban de acuerdo en sus campañas. Y dejen de ser cínico, y la respuesta es no, si es para financiar lo mal que se gaste. Yo sí diría, a pesar de que he recibido críticas, pero diría, de repente una mala reforma fiscal es mejor quedarse. Esa alternativa siempre debe estar en una mesa. Y entonces, vamos a ver. ¿Hay un proyecto de nación razonable para el objetivo que dijimos, crecimiento, conectividad? La respuesta es no. ¿Sí? Y estoy hablando antes de la propuesta de reforma. Es decir, en el estado actual, pues no la tenemos. La política pública no promueve ni la productividad ni la inversión. Y aquí que con una buena reforma algo pudiéramos hacer. Tengo que adelantarles que, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, yo este primer PEF, el presupuesto de la Federación, lo encuentro desvinculado. Desafortunadamente los planes siempre se quedan en letra muerta una vez que se presentan, y uno debiera de ser capaz de los PEFs poder identificar exactamente qué se ataca de lo que se propuso en un Plan Nacional de Desarrollo. Yo pensé, porque se dijo en el Plan Nacional de Desarrollo, en las reuniones, que iba a haber una vinculación directa, y al menos en el PEF que nos acaba de presentar, no la hay. Es cierto, la podríamos analizar, pero así de manera explícita para que la ciudadanía lo entienda, pues no es. La siguiente, por favor. ¿Cómo es la siguiente, por favor? Entonces, déjenme decirles en qué sentido creo yo que sí se necesita una reforma fiscal. Yo veo este país como Madame Calderón de la Barca. Veo un país muy próspero,
muy sofisticado, con grandes reuniones de té entre las señoras emperifolladas, con mucha moda, que eso es lo que nos narra Madame Calderón de la Barca. Hablaban francés, y veo un México muy pobre. Son dos Méxicos, esto no, está muy trillado ya el calificar al México como muchos Méxicos, pero creo que hoy debe de cobrar vigencia, más que nunca. El México grandote, informal, poco productivo, evasor, que genera solo el 10% del PIB, genera también mucho empleo. Por otro lado tenemos al México moderno, les digo, emperifollado, con alta tecnología, exportador, con acceso a mercados de crédito y que genera una gran... Lo siguiente, por favor. Si ustedes ven, aquí está esta gran dicotomía, tengo los dos extremos, ustedes ven a ver barras muy grandes en los dos extremos. En el extremo izquierdo tengo a las firmas, esto es del censo económico, que es el último que tenemos del 2008, se está levantando en el 2013, se levanta cada 5 años. Y tenemos prácticamente el 95% de los establecimientos de este país, de acuerdo al censo, tienen entre 0 y 10 empleados. Es decir, hay muchos, pero producen el 6%. Y en el otro extremo, arriba de 250 empleados, tengo al 0.2% del total de establecimientos que producen el 66%. No estoy diciendo que esto sea malo. Sí. Ojo, esto es muy común en la India, esto lo pueden ver en China, esto lo pueden ver en muchos países. El gran problema que le vemos aquí es que el de la izquierda, este México grandote, es un México que es extremadamente informal, cosa que probablemente no lo vaya a ver en China por obvias razones. Es un México muy informal, con muy baja productividad y que no paga impuestos. Dicho esto, yo diría que el gran reto de México, y creo que no se ha entendido así, es cómo le hago yo para integrar este Mexicote muy grandote. La siguiente, vean los círculos, la siguiente, no, vete una para atrás, dos para atrás. ¿Cómo le hago yo para que este Mexicote muy grandote, ¿sí?, informal, se integre y sea productivo al México pequeño? En la medida en que yo pueda hacer eso, yo creo que tendríamos grandes. De aquí que yo lo he dicho con ustedes, para mí las reformas estructurales que proponen, pues no atacan este problema. Sí son buenas, no se dicen que son malas, pero no atacan el verdadero problema de este país. Sus resultados van a ser marginales, pues sí, yo creo que sí. Hay que entender y cómo México trata esta realidad, esta economía global. Y como México la trata, al Mexicote grandote, vele dando, Paco, otra más. Al Mexicote grandote se le trata con programas sociales. ¿Sí? Lo abres en su sentido de justicia social, pero los incentiva a quedarse ahí, en la improductividad, en la informalidad. Y al México chico y formal se le trata con privilegios, también hay que decir, fiscales y de poder de mercado. No hay una política que por un lado nos ayude que al México chico y formal crezca más y beneficie más a la sociedad, y por el otro lado al México informal que se le trata con programas sociales, insisto, loables en su sentido social, son al final del día electorales. Entonces, estamos viendo que en 1996, que me tocó a mí redactar la exposición de motivos, yo recuerdo que el tamaño del sector público era 17.8%. El día de hoy estoy viendo aquí, en la exposición de motivos, que el tamaño del sector público es de 25.3% del PIB. Es decir, el sector público ha crecido en alrededor de 30%, un poquito más del 30%. La pregunta es cómo hemos venido creciendo así.
¿Por qué hemos crecido tanto? A lo mejor es cierto, no quiero poner aquí si es bueno o es malo haber crecido. Lo que sí creo es que hemos crecido mucho para incentivar la informalidad. Y ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? La reforma fiscal nos puede ayudar para eso. ¿Qué le dando, Paco, por favor? Está muy poco claro, pero en el lado izquierdo tengo al formal y en el lado derecho tengo al informal. Y tengo a una chica que está pensando, para los que están muy jóvenes, las nubecitas era pensamiento en las historietas y comas. Y decía, tengo que pagar contribuciones para tener acceso a salud, a pensión y a guarderías. Y se está saliendo del lado izquierdo para irse al lado derecho y ahí afirma, aquí no tengo que pagar y aún así voy a tener salud, pensiones, guarderías. En otras palabras, lo que estamos haciendo es incentivando la informalidad. Esta gráfica es exactamente la que tendríamos que revertir. Que la caminada de la señora que está ahí, con su portafolio, se diera en sentido contrario. Vámonos de la informalidad a la formalidad. Ese es el gran reto que tiene el país. ¿Cómo le podemos hacer? Ahí está puesto. Yo creo que el objetivo de crecimiento o productividad es muy compatible con el de justicia social. El gran problema es que creo que nuestros políticos lo separan, creen que son excluyentes, creen que justicia social es dar programas sociales y creen que crecimiento y productividad es hacer que pague más, entre comillas, el que más tiene. ¿Sí? Creo yo que las dos cosas las podemos lograr si nosotros unificáramos, por eso es que se llama seguridad social universal, si unificáramos todos los programas sociales para todo el país, quitando la barrera que está haciendo que se unan estos dos Méxicos. Una de las muchas barreras, no estoy diciendo que sea la única, que son las contribuciones sociales. Si nosotros quitáramos eso, podríamos integrar, quitar la distorsión, y eso necesitaría financiamiento. ¿Cómo financiarlo? La siguiente. Dale. A ver. ¿La reforma fiscal que se está proponiendo ayuda para esto? La respuesta es no. Debo decirles que en la campaña presidencial sí se mencionó lo que recién acabo de decir, pero lo que estamos viendo hoy es que no lo ayuda. Es más, sorprende que al informal se le da más incentivos para permanecer ahí, y al formal, si bien se le quita algunos privilegios, también se le están imponiendo costos que van a impactar su productividad. Dicho esto, desafortunadamente nos estamos yendo con el más fácil, el cautivo. Hay gente que ha dicho que la reforma está en contra de las clases medias. Mi respuesta es sí y no, porque está en contra de las clases medias asalariadas formales, es decir, en contra del cautivo. Hay 45% en la ENI y en ENEO y en los censos económicos de este 1 o 2% que están hasta arriba, que en realidad son informales, es decir, son comerciantes, son abogados, son médicos que no pagan impuestos, no son asalariados. Hay muchísimo comerciante. Entonces, no es cierto que se está yendo sobre la clase media, se está yendo sobre el asalariado clase media, que es muy distinto. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cómo financiarlo? Vean ustedes cómo aquí. ISR de personas morales es lo que les decía. Por principios a mí sí me gustaría que por aquí se pudiera mencionar, pero tenemos una restricción que se llama globalización. Y el mundo está viendo, vean, esto es simplemente un año, no les estoy presentando una gráfica que hace 10 años para acá, que es mucho más abrupta. Japón baja el ISR, vean, en 5 puntos porcentuales. Australia en 1, Nueva Zelanda en 2, Gran Bretaña en 4 puntos porcentuales, Corea del Sur en 2.2, Canadá, que muchos ponen de ejemplo,
como un gran sistema de seguridad social, lo baja en 7 puntos porcentuales. Alemania hoy, por cierto, no está ahí porque desde el 2010 ya tiene 19% de ISR en personas morales, viniendo de 38%. Eso es a lo que me refiero. Hay competencia por inversión privada en el mundo. Y por más que no nos guste bajarle el impuesto a empresas, otros se lo están bajando. Ese es algo que no debemos de olvidar y que creo que en esta reforma, si bien no se está subiendo la tasa, sí se está la efectiva subiendo, es disfrazada. Hay cálculos hasta el 47% si se pasa la reforma de impuesto para nuestras empresas. Entonces, a ver, estamos fuera de la estructura mundial. La siguiente, por favor. Así es, las personas físicas. Yo sé que aquí, sobre todo el PRD, está empujando mucho por esto. Yo personalmente, se los anticipo, por principios también lo haría. El problema es que, como comencé diciéndoles, hay que reconocer que este país, las personas físicas están fuera de las jaulas del zoológico, con el respeto que nos merecemos los humanos. Entonces, si yo subo el ISR a personas físicas, se la estoy subiendo a los que están enjaulados en el zoológico. Bajo este punto es muy injusto, es totalmente inequitativo. Para aquellos que dicen que la proporcionalidad se guarda, no es cierto. De facto no, de juro tal vez sí. Y hay que reconocer que, la siguiente, por favor, la siguiente, que déjenme poner 50,000 pesos brutos al asalariado cautivo. Tiene una tasa de impuesto de ISR promedio de 21% y paga un IVA de 11.2% el día de hoy. ¿Sí? Si aquí ponemos la bola de impuestos implícitos que nos pone la ineficiencia del Estado, que es precisamente la educación, que es precisamente la seguridad pública, que es precisamente el recoger la basura, que nuestro predial nos sirve para eso. ¿Sí? Incluimos tenencias prediales, ISAN, subsidios a gasolinas en los quito, pago de basura, etcétera, consultas médicas. Si lo comparo con una persona similar en Alemania se paga el 48.3% esta misma persona. Jefa de hogar, sin cónyuge trabajando y 2 niños en edad escolar. ¿Sí? El día de hoy se paga 51% versus al 48%. Quien diga que hoy no se paga, pues no ha visto esto. Con la nueva propuesta, 57%. Esa es la reforma que estamos pidiendo. Es sobre el cautivo. Entonces, yo concluiría aquí diciendo que desafortunadamente la reforma actual está yéndose sobre el resto. No solo el que más dinero tiene, por cierto. Abrimos una sesión de preguntas. Quisiera primero preguntar respecto de esta situación en Estados Unidos. La situación que había hace 17 años era muy diferente a la actual. Esto podría ser que ahora el paro parcial en el gobierno de Estados Unidos durara más y que los efectos macroeconómicos sí, ya sumando toda la cuestión de, o sea, bueno, si toda esta situación, si los efectos macroeconómicos fueran importantes y si adicionalmente le sumáramos la situación del default, ¿cuál sería el escenario para México? Y también al profesor Villagómez, ¿qué va a pasar si el gobierno no autoriza que se corrija para este año la meta del déficit
el 0.4%. Esto, bueno, supone que se tendría que recortar el gasto en 65.400 millones. Pero esto, ¿qué consecuencias tendría sobre todo sobre el crecimiento? Y, profesor Hernández, realmente, ¿qué cree usted que sí podría ser aprobado por el Congreso de todo el paquete que me envió el Ejecutivo? Gracias. Pues en el orden de las preguntas, bueno, mira, sin duda, cada momento es distinto. La última vez que hubo este paro parcial del gobierno de los Estados Unidos fue en 95, entonces el presidente Clinton, la economía había dejado una recesión en su primer periodo, había comenzado una recesión, pero la economía estaba creciendo fuerte. Eso es una gran ventaja. Fue un paro que duró 20 días, bastante, pero en realidad, dado el fuerte crecimiento que había la economía, esto no tuvo consecuencias posteriores. De hecho, las consecuencias fueron buenas porque obligó al Partido Republicano y al Partido Demócrata a sentarse a crear un programa de mediano a largo plazo de consolidación fiscal y procrecimiento. O sea, realmente el balance del experimento con Clinton fue positivo para el país. Ahora, el problema aquí es que estamos en medio de una recuperación floja, con un crecimiento mediocre del orden del 2%, y donde apenas estamos pensando que es en este momento cuando la economía va a comenzar a acelerarse. Un factor que no le ha permitido acelerarse más rápido es precisamente el ajuste fiscal que se viene haciendo a través del programa del secuestro, que es una reducción de gasto muy drástica. Y en medio de esto, pues ahora aparece este otro problema, este nuevo choque. Insisto, si el tema, hay 825.000 empleados que se van a quedar sin su sueldo. Si esto dura una semana, las implicaciones sobre la tasa de crecimiento en el cuarto trimestre serían, ya se ha calculado, 0.3% anualizado, prácticamente es insignificante. Ahora, el Partido Republicano pues está aquí en una disputa ideológica y ve dos palancas. Uno es el tema del presupuesto, que es el que ha estallado, pero el más importante, porque es una restricción que no se ha tocado nunca en la historia, es lo que sucederá el día 17 de octubre, que es cuando el secretario del Tesoro considera que Estados Unidos entra en una fase crítica de recursos para darle servicio a la deuda del gobierno. Entonces, lo primero es que yo creo que no se llegará a un default day. Creo que es demasiado elevado el costo, es una opción nuclear, suicida para los propios Estados Unidos. Pero bueno, me preguntas, ¿qué pasa si ocurre? Pues estaría analizando un evento del cual no hay precedentes. Como decía Alejandro, puede ser, imagínate que la moneda de reserva global, el estándar de valor del mercado de bonos a nivel global, suspenda pagos de cupones o de principal. Es algo que nunca ha ocurrido. Uno podría pensar en escenarios catastróficos. Pero quizás también ocurra y no pase nada. Es decir, puede llegar a esa cosa, puede ser que ocurra y no pase nada, porque si estamos convencidos que ocurre por una cuestión política y que se va a resolver unas horas después o unos días después, a lo mejor no pasa absolutamente nada. Pero, yo fuera el presidente Obama o el presidente del Congreso, yo no quisiera hacer ese experimento. Yo no quisiera llegar a jugar ese juego. Porque los juegos con los mercados financieros pueden ser peligrosos, los mercados financieros son frágiles, inestables. Entonces, yo creo que lo ideal es que no suceda. Si llegara a suceder, no necesariamente tiene por qué darse un escenario catastrófico, pero si le diera un escenario catastrófico, pues
todas las apuestas están levantadas. Seguramente iríamos a una recesión global. Y bueno, pues con la economía mexicana creciendo al 1.3%, no tendríamos mucho margen para lidiar con esto. Yo creo que francamente nos mandaría a recesión la próxima. De la parte de la déficit, mira, de entrada yo creo que se lo van a aprobar, pero ese no es el problema, sino que esto no fue nuevo. Acuérdate que en el 2008 se aprobó este déficit temporal, que era la parte baja del funcionamiento de un déficit estructural, de un balance estructural. Ad hoc lo hicieron. Ahorita lo que están haciendo es tratando de recomponer todo el mecanismo. Y lo que plantean es un comportamiento de déficit decreciente en el tiempo, ahorita un poco más tardado, porque ellos están pidiendo más de déficit en ese es 1 punto algo para este año sí, para el próximo año es 1.5. Entonces lo que va a pasar es que si no lo aprueban, suponiendo que fue el escenario, pues es un poco con las estimaciones que presentaban ahí, el crecimiento que se está haciendo para 2004 supera el 3% asumiendo esta política contracíclica. Si no existe, seguramente habría que ajustar a la baja la tasa de crecimiento. Yo creo que está cantado, pues, porque no se va a aprobar. Estamos cantado que son las colegiaturas, pago de hipotecas, vivienda hasta cierto nivel, que es lo que se está diciendo. Ahora incluso se habla de que colegiaturas probablemente las quiten hasta cierto nivel, me parece que hasta 3 o 4 mil pesos. A partir de ahí sí pagaría el IVA. Es probable que la tasa de capitalización en la bolsa la baje, pero en realidad creo que todo lo demás creo que ya tiene importas. Leonor Flores, del Economista. El profesor Villagómez, en algunas otras ocasiones usted nos había dicho que precisamente estaba como pendiente pues introducir este tipo de medidas de balance estructural, y sin embargo ponía como condición que no podría funcionar si no se tendría una reforma fiscal. Ahora la tenemos, y con este panorama que nos presenta el profesor Fausto Hernández, de que es una reforma fiscal insuficiente, ¿valdría la pena meter esta medida de balance estructural? Y para el profesor Félix, si dice que se prevé que vuelvan a bajar la tasa, ¿ve usted que podría ser en los mismos términos de mayoría y que creciendo la oposición al interior de la Junta de Gobierno? Efectivamente, ese tema yo lo he tratado desde hace 8 años vengo sugiriendo este instrumento, este mecanismo. Están algunos artículos académicos, están las notas periodísticas, y por cierto no es algo, lo que pasa es que en México somos más papistas que papa, pero en el 2008 en el 2009 los documentos estos que emiten, por ejemplo, el Fondo por el artículo 4 y la OSD, sus reportes, ellos mismos también estaban sugiriendo ya que México debía de moverse a adoptar este tipo de no es tampoco algo radical aquí, extremismo puro, pero en ese sentido. Son reglas abiertas. Lo ideal, como en todos los casos, es tener otras reformas para darle mejor sustento a este tipo de mecanismos. Pero yo aún así, suponiendo que no, bueno, por sí ya comentó Fausto la perspectiva de lo que es la propuesta de reforma, tampoco es la gran reforma profunda. Pero aún así yo lo metería. A mí no me importa en principio que se autorice el 1.5% de ese próximo año, y que además si fuera requerimientos fiscales del sector público estamos hablando del 4%, ni siquiera del 1.5%. Yo puedo pensar en menos, a mí lo que me interesa es que se meta el mecanismo ya, se instituye el mecanismo, se instituye el área fiscal, se ajusten los fondos, aunque sea menos, porque eso va a permitir que en el futuro yo tenga un mecanismo automático.
2008 se hizo un cambio ad hoc, ahorita se va a hacer un cambio ad hoc, se están pidiendo. Entonces, a mí lo que me interesa es la perspectiva de mediano y largo plazo y cómo estoy modificando la estructura institucional en la cual estoy implementando el política fiscal. No es que defienda el 1.5% o etcétera, sino meter el mecanismo ahorita que el gobierno lo quiso discutir. Sabemos que nuestros secretarios en general Hacienda han sido bastante ortodoxos, incluso comparado con los chilenos, etcétera, de poder implementar innovaciones en estructura fiscal. Sí, sobre Ranguito. Bueno, yo creo que la votación va a ser 4 contra 1. Sí, no voy a decir los nombres, pero creo que la votación va a ser, la anterior fue 3 contra 2 y ahora creo que será 4 contra 2. A favor de la votación. Bueno, ya me gustaría saber las diferentes opiniones sobre la reforma pensional. Todas coinciden que la informalidad se ataca de una manera muy bien. Entonces, si aquí es una reforma de los cálculos, debería haber sido una reforma en contra de la informalidad y con qué características. Yo quisiera insistir que aquí no hay nada ideológico. Digo, hay gente que lo trata de poner muy ideológico el asunto. Pero si tú quieres ampliar la base, hoy día, y si lo pones un poquito adelante, Franco, por favor, una más. La gente se está yendo a impuestos al consumo. Si te fijas ahí, ahí está los países que han incrementando el ingreso al consumo. Decía yo que Canadá había bajado muchísimo. ¿Cómo lo compensa? Pues subiendo el impuesto al consumo. Ampliar la base gradual en un país en donde tú tienes a la gente fuera del ojo, ¿sí? Como es México, es decir, hay mucho informal. La única manera como lo vas a hacer para algo es con el consumo. Básicamente. Entonces, yo no quisiera ponerle ningún calificativo ideológico. Lo que te puedo decir es que ISR, personas físicas en este país, quitando asalariados, la evasión reconocida por Hacienda es 77%. 77%. Ese es el gran reto del país. ¿Perdón? Desde el lado de los ingresos. Sí. Bueno, lo que pasa es que se supone que en un nuevo régimen que pretende meter a los informales a lo que es una base recaudatoria. Eso es lo que se maneja como propuesta, es el comentario. Aquí dos preguntas. Se pretende que va a aprobarse un seguro de desempleo a partir del año que viene y un seguro universal para vejez. ¿Tendrá el gobierno fondeo para esos seguros? Es una pregunta. Y la otra es respecto al impuesto ecológico que se pretende hacer o grabar lo que es la gasolina, el gas natural, todo el gas avión, todo esto, ¿no va a ser un factor para aumentar una inflación en relación a los precios? Es para el profesor Fausto. La primera, ¿cuál era? Perdón, agarrando de seguros, pensiones, gasolina, etc. La primera era... Perdón, era la de seguro de desempleo. Ok. Mira, el punto es que es muy controvertido. Digo, de pensiones aquí Alejandro te lo puede decir mejor. Pero aquí el punto es que, por ejemplo, las pensiones están yendo exclusivamente para el sector informal. Entonces, si vemos un poco, ojo, yo no quisiera entrar en el rollo de sentido social, es muy loable. Lo único que estoy diciendo es que no son excluyentes con otras cosas que se pudieron haber hecho, en el que puedes dar justicia social, pero sin introducir estas distorsiones de que la gente tenga más incentivos a quedarse en la informalidad. Segundo, ya me acordé que dijiste en la primera, el registro. ¿Sí?
Sí. Registros, mira, en México estamos muy empeñados y creemos que con el registro ya lo hicimos. Déjame decirte que el presidente Calderón incrementó el registro de una manera brutal. El gran problema es que la recaudación total no subió. Entonces, en realidad, el indicador de desempeño de recaudación per cápita del presidente Calderón, yo me acuerdo que el actual senador Cordero lo presumía mucho que había subido los registros, pues bajó casi a la mitad, o sea, incluso se volvió más improductivo por registrado. Entonces no hay que irnos tanto por simplemente tener registrados o no. Es cierto, el registro es el primer paso, debe haber 5 pasos. Sin eso, incluso tu indicador de desempeño se va al suelo, como se le fue en el periodo de Calderón. Pensión, ya te dije un poquito lo que yo pensaba. Seguro de desempleo, fíjate que yo todavía tengo ahí muchas preguntas, desafortunadamente no están respondidas en los criterios de política económica que se nos presentaron. No se sabe cómo va a coexistir con el sistema de indemnización actual. El sistema de indemnización actual, porque además el seguro de desempleo es solo para formales, pero la indemnización es 3 meses más 20 días por año. A los entre 4 y 5 años tienes tus 6 meses, pero ni siquiera con los 900 y cacho que están proponiendo, sino mucho mayor. Entonces, la verdad las cosas es que yo no lo entiendo, está muy poco claro, y creo yo que incluso infla un poco este seguro. De la parte de pensiones, a ver, aquí también tenemos un problema de que se ven expectativas muy altas de formación que iba a ocurrir y se quedó corto. Había una serie de propuestas alternativas ahí, la ley, el SEI, en fin, y habían puntos mínimos de consenso para cubrir una reforma de mucho mayor calado. De todos modos, y aquí sí un poco a diferencia de lo que dice Fausto, yo sí creo en la parte social, siendo un poco congruente con lo que he escrito en el pasado sobre este tema, que es no es lo que hubiéramos querido, ¿sí? Y no está definido el programa de financiamiento a largo plazo, pero también este es un tema urgente, esta cuestión, si consideramos, número uno, que tú tienes menos del 50% de la PEA está cubierta por contributivas, donde tú tienes una población adulta mayor donde está ridículamente cubierta, creciendo pensiones, o sea, menos del 30%, no me acuerdo la cifra exacta, recibe una pensión, y además está creciendo a tasas mayores que la población en general. Pues ahí tienes un problema serio de politización de pobres. Entonces, de modo, lo que se les ocurrió ampliar fue 65 y más. Ahora hay que discutir cómo se va a pensar, que en realidad el financiamiento tampoco es si se quedara solo en eso, tampoco es, ya se había incorporado mucha gente cuando se amplió el programa, y lo que se espera es ampliar la cuota en la pensión de 525 a 1092, pero en un lapso de 15 años. Entonces tampoco es, sí hay un punto y medio puede implicar de flujo en el tiempo pero no es tampoco claro. Lo ideal es que se haga, se quedó en el tintero la discusión de una reforma más profunda y de movernos en un sistema nacional de pensiones. Al profesor Hernández, la pregunta tabú: ¿cuál sería el efecto esperado en el corto y en el mediano plazo del IVA generalizado en medicinas y alimentos en términos de crecimiento, en términos de equidad y en términos de los incentivos para la formalización? Mira, es una buena pregunta. Todo descansa, como Alejandro dijo que el balance estructural descansa sobre la credibilidad del gobierno. Aquí también esto descansaría sobre la credibilidad del gobierno. Hay mucha gente que dice: a mí me gusta esto que se propone, lo único es que no creo en el gobierno. Digo, ese siempre es un gran reto, pero casi cualquier cosa que haga, ¿no? Si dejamos un poquito de fuera, y creo que podríamos, suponiendo que podemos superar algunas de las cuestiones institucionales y legales,
El caso del IVA, mira, cualquier impuesto al consumo sí es regresivo, en eso no vamos a reparar, es por definición. Ahora, si tú dieras una pensión verdaderamente universal y una seguridad y un sistema de salud verdaderamente universal, en igualdad de circunstancias, el gasto más fuerte que tienen los pobres y en el que más vulnerables son los gastos catastróficos. El Seguro Popular, dicho sea de paso, tiene muy pocos gastos catastróficos. ¿Sí? Entonces, una propuesta de estas, hicimos el cálculo, la pobreza extrema, y por supuesto con el ceteris paribus que te dije, credibilidad del gobierno, la pobreza extrema, que es la carencia alimentaria, que está entre 8 y 9%, ahí hay un pequeño debate con Rosario, disminuiría alrededor de 5%. El Gini, que no es poca cosa, de 0.48 a 0.43, no es poca cosa. ¿Por qué? Por los gastos catastróficos, básicamente. Y por supuesto que también estamos incluyendo las medicinas. No tendría ese impacto, es por el lado de alimentos, porque en principio, ceteris paribus, tus hospitales podrían proveerlas. Entonces ahí, incluso lejos de perjudicar, que beneficios, ahí no serían absolutamente nada de eso. Insisto, es cierto, la implementación de esto y por otro lado la credibilidad de que el gobierno lo haga bien, pues siempre va a estar en el. Bueno. Preguntaba, profesor, sobre el impacto sobre el crecimiento. Cierto, sí. Yo quería un comentario en tu caso, diciendo nada más que depende de cómo se instrumente, digamos. En medio de una cuasi recesión, ponerlo agresivamente de un solo golpe al 16%, sin duda podría tener en este momento un impacto recesivo, pero no tendría por qué hacerse de esa manera. Se puede ir, puede hacer un calendario que vaya entrando en etapas de condicionado a cómo evoluciona la economía para mitigar el efecto posiblemente de recesión que podría tener la entrada de un solo golpe. Nosotros tenemos cálculos de productividad total de los factores incrementando en 2%, que no es poca cosa, créanlo. Porque estás quitando la distorsión entre la formalidad y la informalidad. No es mucho porque no es panacea. Yo me gustaría decir que en 10, en 15%, no, es 2%. Pero creo que no es nada despreciable. Y pararías incluso ese tránsito de uno al otro lado. Bueno, gracias. Son dos preguntas, una para Fausto y otra para Alejandro. Ahorita que estás hablando de informalidad, uno de los problemas ya de la informalidad es que aparte la informalidad ya está protegida, tiene protección. Los dueños del comercio informal esencialmente son los cárteles. Entonces va a haber muchísimo menos posibilidades de pasarte y de cambiarte a la formalidad, toda vez que ya hay hasta protección para el comerciante informal y los grandes mercados informales. No sé qué puedas pensar al respecto, sería el comentario hacia ti, Fausto. En cuanto Alejandro, este cambio de la regla de déficit cero al balance estructural sí puede provocar, sí puede preocupar un tanto, porque el déficit cero, todo el mundo lo entiende, es muy claro, déficit cero, tal. Pero cuando se trata de regla de balance estructural, realmente, ¿qué garantías tenemos de que el gobierno sí vaya a respetar estas reglas? ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo se han desarrollado los gobiernos. Hay gobiernos que ponen la política delante de la economía y hay gobiernos que ponen la economía delante de la política. Y eso depende mucho de este sentido y de esta sensibilidad del gobierno. Entonces, ¿qué garantías tenemos para realmente poder implementar
sin caer en el problema que de alguna manera se prefiguró de darle un trago al alcohólico, de que no vaya a haber realmente una forma de controlar esta regla que, como lo comentas, suena muy prudente y debería ser adoptada. No sé si te refieras, mira, definir informalidad es bien difícil. Y tal vez eso, uno tiene muy poquito tiempo aquí. ¿Cómo defines informalidad? Es extremadamente difícil. Mucha gente, cuando damos esta plática y no somos muy cuidadosos, como ahorita no fui, en definir lo que era informalidad, nos lo toma como sinónimo de ambulantaje. No me estoy refiriendo, el ambulantaje de hecho te representa el 16% solo de elevación. El 84% viene incluso viene de otros, es otro tipo de informalidad, ¿sí? No necesariamente de ambulantaje. Entonces, yo estaré de acuerdo contigo en la parte de ambulantaje. Ahora, ¿qué tanto es el tamaño de la informalidad? Representa el total de la informalidad del ambulantaje. De acuerdo a nuestros cálculos es 16%. No es una cantidad en términos así muy significativa. Entonces, esa sería mi respuesta. Y mucho dependería de qué defines por informalidad. Yo creo que ahí está la clave. Nosotros estamos definiendo informalidad única y exclusivamente como no estar afiliado al Seguro Social. Hay otros que la definen no estar registrado ante Hacienda. Y hay otros que dicen que es el ambulantaje, pero pues el ambulantaje me parece que es un subconjunto del. Y de esta otra pregunta, yo estoy de acuerdo, el problema es el de credibilidad. Y la idea es buscar la estructura, el diseño, el mecanismo que mitigue ese problema de credibilidad, como por los candados. Por ejemplo, por decirte uno, un insumo crucial en la estimación del déficit estructural o de la base estructural es la brecha de producto. ¿Sí? Si la brecha de producto es negativa y grandota, te va a dar mucho margen para gastar más. Va a haber un incentivo para que el gobierno haga eso. ¿Por qué no buscamos un comité técnico o INEGI, que es independiente, que sea el que provea el dato de brecha de producto sobre el cual debe de calcularse? Ahí ya sabemos si INEGI es un independiente. Por ejemplo, los chilenos tienen un comité técnico al respecto, y es el que determina esta brecha de producto, y así buscar los candados que nos permiten hacer eso. Pero eso no es motivo para echar para atrás una posibilidad de un mecanismo interesante. Y por cierto, yo no creo que haya gobiernos que privilegien lo político sobre lo económico y otros lo económico sobre lo político. Para mí casi todos privilegian lo político sobre lo económico. Yo tengo una pregunta. Yo veo como dos escenarios. No soy economista, pero como que veo dos escenarios en la mesa y hay uno en particular que me preocupa mucho. Por un lado, la verdad es que las expectativas macroeconómicas pensé que iban a estar, uno lee en la prensa, pensé que iban a estar muy a la baja. Las medidas contracíclicas, pues me parece que hay un escenario por el cual digo, no está tan mala la cosa. Pero respecto a la reforma fiscal, veo dos componentes que me gustaría, Fausto, si pudieras explicarnos cuando los puntos que suceden. El primero es el ICR a las personas morales, que sube, entonces, por lo que yo entiendo, baja la inversión, y quizá ahí le pega el consumo o no. Y esto más la parte de los partidos, aunque también entiendo que pagaremos más impuestos, los que la mayoría estamos aquí, o sea, que pueden agarrar la cartera, lo que significa que gasto menos, que también por ahí puede frenar un poco. Esta doble combinación, quisiera saber qué efectos económicos tiene por un lado. Por el otro lado, si realmente va a recaudar más, ¿en cuánto va a recaudar más? O sea, si realmente van a ser medidas que finalmente pudiéramos tener un componente ahí de beneficio, ¿no? Y el tercero, entiendo que va a ser para financiar algunas cosas del gasto. ¿Qué preocupa del gasto? O sea, ya que tengo yo esa recaudación y que finalmente voy a frenar algunas cosas, tanto empresarios como cautivos, ¿cómo viene esta parte del gasto? Y si tuviéramos que negociar algo con el escenario que tenemos hoy en día,
¿qué podría negociar para que el impacto no sea tan fuerte? Es muy buena pregunta, y hay una que es difícil de responder porque realmente tendríamos que pues, estimar. No lo hemos hecho, te soy honesto, esto salió hace 15 días y bueno, pues el cine nos pone otras obligaciones a veces. No estamos dedicados 100% a esta incidencia pública. Pero, mira, a ojo de buen cubero, pues tienes toda la razón. Mira, yo no es que, no sé ni cómo explicarlo, porque igual se me puede malinterpretar. Yo sí creo que tapan muchos agujeros que tenían los regímenes fiscales, sobre todo de personas morales. Había que tapar algo. La pregunta no es esa. Ahora sí que volvemos a lo mismo que dice Raúl. ¿En qué momento lo estamos haciendo? Uno. Y dos, ojo, hay muchos otros países bajando del ISR de personas morales y continúan. Entonces, el asunto es, a lo mejor es tapar agujeros bajando tasa. ¿Me explico? Y yo creo que eso fue, yo creo que, personalmente creo que ese fue uno de los errores. Porque nada más tapando los agujeros con la actual tasa, incrementaste y por supuesto estoy hablando de la doble gravamen de los dividendos, de la capitalización, estoy hablando de las deducciones de contribuciones sociales, estoy hablando de las otras deducciones a las que se podían tener acceso. Nos están llevando a tasas, no solamente tenemos de euro tenemos el 30% de la efectividad, nos estaría llevando a cerca del 40%, si no es que pasaditas. Sí, todo eso que te estoy diciendo ese sí ya lo hicimos y nos lleva, hombre, hay gente que ha llegado a cifras de 44%, nosotros hemos llegado a cifras alrededor de 39-40%. Y ahí está tu competencia. ¿Sí? Ahí está tu competencia. Entonces, yo sí soy simpatético con cerrar huecos. Pero cuando tú cierras huecos tienes que ver cuál va a ser el resultado final. La que de facto va a ser no de jure. Y ahí es donde creo que quedamos altos. Sí, ves esa primera parte. La segunda parte, la de los cautivos, efectivamente, pues el consumo podría bajar, el ingreso disponible baja de los cautivos. ¿Qué tanto le va a afectar eso al crecimiento? Yo creo que Raúl tiene un feeling mucho más afinado que yo en este momento. A ver, mira, lo tomamos en cuenta en nuestro pronóstico. La reforma no quitaría los incrementos de precios de gasolinas y diésel. Entonces, si lo quitamos, las puras medidas es como 1% del PIB, más o menos. Y algunas que no van a salir, como colegiaturas y otras cosas, yo creo que esa reforma va a quedar como el 0.8% del PIB. El gobierno calcula que a través de efectos indirectos le va a dar hasta 3% de PIB. No veo cómo. En el largo plazo. Sí, 1.4, incluyendo el gasolina. Entonces, lo tomamos en cuenta y pensamos que el incremento que está proyectando el gobierno del gasto, que es un incremento del 9.5%, cancela el efecto recesivo de este incremento, de esta reducción del ingreso líquido. Y el efecto que va a tener la reactivación del crecimiento va a cancelar el desincentivo que en general a la inversión le provoca esa tasa efectiva más alta en algunos sectores empresariales. Es decir, tienes que tomar en cuenta uno y otros factores. Entonces, en nuestro cálculo de crecimiento hemos tomado en cuenta esos factores, los efectos de que, si no hubiese crecimiento de la demanda, pues las empresas ante una mayor carga fiscal seguramente reaccionarían reduciendo su inversión y tendríamos un efecto neto negativo. Pero eso no quiere decir que, a pesar de que el efecto aislado de la reforma tributaria es negativo, el efecto total sobre la inversión vaya a ser negativo. Pensamos que no. Y lo mismo en el caso del consumo. Por eso estamos proyectando que el consumo va a crecer cerca de 4%.
el próximo año. Bueno, déjeme aprovechar y comentar algo que ya se mencionó aquí. Desafortunadamente, las reglas de balance estructural pues tienen la posibilidad de ser manipuladas. Eso es inevitable. Como toda regla puede ser manipulada. Si ponemos un comité, pues habrá menos posibilidad, pero no quiere decir que no pueda ser manipulada. Además, porque descansa en algo que es muy difícil de saber cómo calcularlo. Podemos poner de acuerdo en una metodología, pero luego es la metodología correcta, ese sería otro tema. Yo creo que el mecanismo mejor que tenemos para controlar esto, aunque no es 100% seguro, es el mercado. Es decir, si el gobierno comienza a aplicar la regla de forma discrecional y no tiene confianza, pues lo va a notar rápidamente, porque en una economía abierta como la mexicana, las tasas de interés se le van a disparar. Ese va a ser el control. Es decir, solemos decir que el mercado aquí sería vigilante. Sabemos que a veces se le escapan los responsables al mercado, pero en general sería esa la regla. Es decir, si el gobierno está haciendo bien la regla, podrá aumentar y reducir su gasto sin que haya ningún efecto importante sobre las tasas de interés. ¿Por qué? Porque realmente el mercado entendería que es un incremento transitorio que va a ser contrarrestado en la otra parte del ciclo, y por lo tanto no veríamos una prima de riesgo importante en las tasas de interés. Si no fuera el caso, lo que va a servir es que las tasas de interés se van a disparar y eventualmente incluso pudiera cerrarse el mercado de bonos. El gobierno ya no podría hacer política contracíclica, no por una cuestión de gusto, sino simplemente porque no habría mercado que sea capaz de absorber la cantidad de deuda que es necesaria para hacer la política contracíclica. Si me podría dar la expectativa que tiene de crecimiento del PIB para el segundo semestre del año, y si cree que Hacienda va a, no sé, si el gobierno sí va a alcanzar el impuesto interno que tiene previsto para el 2024. Bueno, mi pronóstico es 3.8. Yo creo que va a estar cerca en el escenario básico, siempre y cuando no haga una sorpresa a la economía de los Estados Unidos. Y para el segundo semestre, ahí lo tienes en la tabla de IGAE. Pienso que anda más o menos alrededor de 1.3, 1.4, 1.5 semestre, como el segundo semestre del año. Bueno, mira, está 1.4, dice los criterios, pero esto incluye los incrementos de gasolinas y dice que aporta 0.4. Si midiéramos el puro efecto de impuestos sería un punto de PIB, pero si quitas las colegiaturas y otras, las colegiaturas son como 0.15 mil millones de pesos, como 0.14% de PIB, entonces yo creo que se va, a menos que lo sustituyan por nuevos impuestos que aparecieran en cualquier momento, creo que va a quedar como 0.8%, puramente por impuestos, ¿no? Sí. 1.2. Exacto, 1.2%. Por acá, gracias. Quisiera nada más insistir un poco en la pregunta sobre el tema de Estados Unidos, sobre si la economía mexicana está a prueba para pues una situación tan complicada como la que mencionaron, que aunque ustedes dicen que es poco probable este escenario de posible recesión mundial si se combinan estos factores, pues se nos ha dicho mucho por parte de las autoridades que la economía está sólida, fuertes fundamentales. Si todos estos serían capaces de soportar una situación de esta magnitud. Y ya nada más una última pregunta es, con relación al dato que sale hoy de la encuesta del Banco de México, me llama la atención que por primera vez aparece entre los focos de preocupación la política fiscal que se está implementando. ¿Qué señales nos puede estar enviando esto que a los analistas que encuesta el Banco de México pues ya estén poniendo sobre la tela no solamente sino otros factores internos como ausencia de cambios estructurales y otros, o sea que ya están empezando nuevamente los temas internos
a tomar pues un papel importante en las preocupaciones para el bien. Gracias. Mira, sobre el primer tema, sobre la economía, eso de que la economía está preparada, eso de que la economía está preparada, de que la economía es robusta para absorber ese tipo de choques, bueno, sí, pero no quiere decir que no te va a lastimar. O sea, quiere decir que a lo mejor no vamos a quebrar, o sea, no va a quebrar el sistema financiero mexicano, no va a haber una quiebra masiva de empresas, pero de que si hay una contracción de la demanda agregada a nivel global, una economía como la mexicana, que es de las más abiertas del mundo, podría entrar en una recesión profunda y dura. Yo creo que no hay la menor duda al respecto. Contra eso no tenemos blindaje. O sea, contra eso no hay blindaje. Ahora, la segunda parte de lo que mencionas de la encuesta del Banco de México, pues yo creo que tiene que ver con una decepción con respecto al contenido de la reforma fiscal que planteó esta administración entre los analistas. La sensación es que esta no es la última palabra. La sensación es que, dado los compromisos que el gobierno está asumiendo en términos de seguridad social universal y los incrementos de política contracíclica que está haciendo, pues no va a alcanzar los ingresos en 2 o 3 años para poder regresar las finanzas, mantener la estructura, la trayectoria de la deuda en una trayectoria creíble y estable. O sea, poca gente cree que esta reforma va a dar a largo plazo 3 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces todo el mundo está diciendo, bueno, pues pusieron un parche y la verdadera reforma pues está pendiente. O sea, esa es la forma de los analistas decir de que pues esta no es la reforma, la verdadera reforma está pendiente y bueno, pues se hará en una fecha futura cuando las circunstancias políticas sean más apropiadas. Pero si no hay circunstancias políticas, pues a lo mejor lo que va a suceder es que el gobierno va a tener que hacer un freno procíclico, como ya lo ha hecho otras veces en el pasado. Que regresemos de nuevo a que como no te cuadran las cuentas, tienes que cuadrarlas a la reducción del gasto y regresas otra vez pues a las reglas procíclicas. Todo en contra de lo que se pretende hacer. Un punto rápido de esto. Siempre este tipo de información de percepción es percepción, ¿sí? Y que hay que leer entre líneas qué más quieren avisar, qué más quieren decir, porque al final de cuentas, si estos analistas son parte de los financieros del sector privado, hace 4 meses ustedes lo que estaban reportando en sus medios era que, dado que se había detenido el caído del gasto público, toda la culpa del bajo crecimiento era menor gasto público, ¿sí? Y que querían medidas contracíclicas. Entonces hay que leer un poco entre líneas ese tipo de mensajes. Yo quisiera saber, a nivel local se plantea que para el 2018 van a ser los 3 puntos adicionales, y de eso se les va a otorgar uno a los municipios. Los municipios requieren de ese porcentaje para detonar el crecimiento. ¿Qué pasa si no se les da? Veríamos más crecimiento económico en el país si se les da una parte del PIB. Y también, pues, en general, su opinión acerca de la iniciativa a nivel local, especialmente municipal, cómo impactará este beneficio, o sea, qué beneficios tendrán o qué contradicciones podrán encontrar específicamente los municipios. Pero este es el otro gran ausente, que es una reforma federal fiscal, es decir, yo diría que es otro de los grandes ausentes de esta reforma, que se nos había dicho iba a ser muy integral. Vamos, no estoy criticando que no la traigan, no la para bollos, lo que tú quieras, pues, pero lo que es cierto es que, mira, aquí hay muchas contradicciones. Por un lado, se sabe que los estados y los municipios pues les falta mucho en términos de rendición de cuentas, de transparencia, y eso es un hecho.
Eso es totalmente un hecho. Hoy día, de cada peso que el gobierno federal gasta, 60 centavos lo gastan los estados y los municipios. ¿Sí? Todos sabemos que no tienen muchas potestades tributarias. Yo te diría que los municipios tienen la gran potestad tributaria, que es el predial, mientras que los estados en realidad prácticamente no tienen potestades tributarias. Digamos, es una verdadera vacilada lo que es el impuesto al hospedaje, por así llamarlo. Y ahora la tenencia, que no es tan potente, pero algo te daba, pues hasta lo están quitando. Pues ahí hay un rollo pues muy interesante, lo cual te ha llevado a decir que a los estados y municipios ellos no quieren absolutamente ninguna potestad tributaria, quieren transferencias tal cual se les está prometiendo. Por otro lado, se está reconociendo que son opacos y poco transparentes, y por lo tanto vamos a formar un padrón nacional de maestros y yo les voy a pagar, nadie más les va a poder pagar. Y por otro lado, también estamos asumiendo en credibilidad, si el gobierno puede hacerlo, en que las medicinas las va a comprar el Seguro Social y las va a distribuir como si no se pudiera pues también lucrar con las medicinas desde el centro, pero en fin. Y también también nos tendría que decir con base en qué las va a repartir y cómo voy a asegurar que el jefe de compras del hospital X del estado X pues tampoco va a hacer su business, pero pues eso no es muy claro. O sea, por un lado centralizo porque son opacos y por otro lado les doy transferencias libres. Creo que es una gran contradicción, más allá de que el gran ausente es cómo podemos rediseñar nuestro sistema de federalismo hacendario. Yo creo que el reto está ahí. Yo tengo mi opinión, pero sería muy larga, pero sí creo que lo que sí creo es que aquí entran unas contradicciones bien interesantes, porque del lado del 1% que se les piensa dar, creo yo que hay un rollo político para que aprueben la reforma, y por otro lado les quito la parte vuelvo a centralizar la izquierda. Entonces ahí hay mucha contradicción, la verdad. Gracias.